Bueno, pues ha llegado el momento de nuestra mesa Diálogos Vota México, 2021, que es el proceso electoral pues, más importante en la historia de nuestro país y donde debemos de reflexionar, sobre todo con todo lo que nos ha enseñado la pandemia. Nos ha enseñado realmente cuál es el México que queremos, y a partir de cuál es el México que queremos es que debemos de reflexionar el voto que vamos a dar y a quién se lo vamos a dar. El día de hoy, a propósito de eso, vamos a hablar de leyes, vamos a hablar de sociedad, dónde está parada la sociedad mexicana de acuerdo a las leyes que tenemos, y por supuesto al centro, como nos hemos puesto desde los últimos años, las mujeres que ahí es donde deberían de estar, al centro, y a veces parecieran estar olvidadas en este país. Beatriz Robles Gutiérrez, diputada federal del Grupo Parlamentario de Morena, gracias por estar aquí, bienvenida. No, muchas gracias, Mónica, encantada. Al contrario. Y bueno, Fernando Belauzarán Méndez, hoy candidato a diputado local del Partido Acción Nacional. Una decisión polémica por el Distrito 15 en el Congreso de Ciudad de México, una de las sorpresas pues más recientes en este escenario electoral. Fernando, bienvenido. Gracias, Mónica. Como siempre. Gracias. Y bueno, por supuesto, la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, a quien siempre saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, diputada? Buenos días. Saludarles a todos, muy buenos días, Mónica, y a todos en la mesa. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias, igualmente. Bueno, pues en el ámbito legislativo, ahí es donde realmente deberíamos de comenzar a observar cuál es, más allá de cuál es el México que queremos, cuál es el México que tenemos, hacia dónde vamos, hacia dónde nos hemos dirigido. Una cosa es lo que pasa en los congresos, una cosa es lo que pasa en el Congreso, y muchas veces otra, lo que pasa en la calle. Comienzo contigo, diputada de Morena. Sí, claro que sí. Bueno, realmente, ¿qué es lo que hay? Yo creo que hay muchas leyes en México que están muy bien hechas, pero que no se cumplen en la calle, ¿no? Ha habido impunidad, ha habido injusticias, pero creo que hemos ido transitando, por lo menos en esta legislatura en la que yo participo, hemos ido transitando hacia una sociedad más equitativa, más paritaria, ¿no? Hemos aprobado leyes como la de paridad de género, en donde ahora las mujeres debemos tener el 50% de las posiciones de representación popular, y también en el gobierno, pues en todas las diferentes instituciones de gobierno debe de haber por lo menos el 50% de mujeres participando en ellas. ¿Qué tanto realmente los hombres o quienes contienden por un cargo de la función pública o un lugar en la legislación, Fernando, están de acuerdo o están con esta paridad de género? ¿Qué tanto lo observan en la realidad de cómo se sienten las mujeres y cómo observamos si esta paridad es real, para empezar? Sí, claro. Bueno, es un avance, por supuesto. Qué bueno, hay mujeres profundamente con gran capacidad, lo han demostrado, han hecho un extraordinario trabajo, y me parece que ha sido es sana la irrupción de las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema en el Congreso? Que no hay división de poderes, ¿no? Ya vimos cómo la reforma eléctrica la sacaron sin cambiarle una sola coma porque así se los ordenó el presidente. Entonces, lo importante es que lleguen a los espacios de representación, pero para ejercer su función, hombres y mujeres. Aquí no hay diferencia. Y aquí han abdicado a eso. Lo que yo veo es un debilitamiento del Estado de Derecho. Y lo que da el Estado de Derecho es certeza a todos, porque la ley pone límites al poder. Y aquí vemos que la voluntad presidencial o de la jefa de gobierno, quien sea, de los gobernantes, por encima de la ley. Y si la ley no se acomoda a sus deseos, ven cómo pasan por encima. Ya vimos cómo amenazan jueces, o dicen, y si me lo vuelves a cambiar, veo cómo cambio la ley otra vez con una mayoría mecánica. Necesitamos un país con división de poderes y necesitamos un país con Estado de Derecho. Y lo de las mujeres está genial, ¿no? Me parece que, por supuesto que fortalece, pero tenemos un gran problema. Siguen viviendo una lógica, un México de discriminación. Siguen viviendo un México donde las hace a un lado. Esto de Salgado Macedonio como candidato en Guerrero es una bofetada a todas las mujeres, me parece. Bueno, yo diría no solo a las mujeres, porque eso nos ofende a todos, ¿no? Marta Tagle, está muy bien tener las leyes, pero muchas veces no sirve de mucho tener leyes si no se aplican en la práctica.
Pues sí, sin duda hemos avanzado muchísimo en el ámbito legislativo, reconozco ello, pero más que yo quisiera regresar a tu pregunta inicial. Sí, lo que necesitamos es un país con mujeres, o sea, un país donde realmente las decisiones de las mujeres estén representadas en todas las tomas de decisiones del poder público, desde el Ejecutivo, el Legislativo y por supuesto en cada uno de los estados. Y hoy lo que estamos viendo es que efectivamente, a pesar de que hay leyes, porque hacia el interior del Congreso hay un gran trabajo, un esfuerzo importante. Las principales comisiones están presididas por mujeres muy valiosas, muy echadas para adelante. Por 2 años consecutivos la Cámara ha estado presidida por mujeres y sin embargo eso no termina convirtiéndose en un cambio de realidad para las mujeres de abajo, que es de lo que se trata. Se trata de que hayamos mujeres en espacio de toma de decisiones para modificar la realidad de las otras mujeres. Y hoy las mujeres frente a la pandemia se encontraron ante un panorama en el que perdieron ingresos por el tema de la pandemia, en el que tuvieron que quedar confinadas muchas veces durmiendo con el enemigo, en el que tuvieron que hacerse cargo con mayor determinación de los cuidados de hijas, hijos, personas que no están cuidando el sistema de salud y también, por ejemplo, de todas aquellas, la educación a distancia, todas las cargas que se le están dando a las mujeres y además en medio de violencia. La violencia contra las mujeres en la pandemia siguió creciendo y hoy por eso es que las demandas centrales al gobierno federal, a los gobiernos locales, al Congreso, tiene que ver con el tema de las violencias. ¿Por qué? Porque efectivamente en el Congreso, a pesar de que hemos avanzado mucho y de que en muchos temas hacemos mucha fuerza, hemos permitido recortes importantes a los programas de mujeres y no se ha invertido lo que hace falta. Así es, y permitiéndose también desde el discurso del gobierno federal, porque lo hemos visto, y creo que incluso al interior de Morena se ha debatido particularmente en el Congreso, esta estigmatización de las mujeres en este capítulo pandémico, como las cuidadoras, como las que nos deberían, y ahí sí no se platica, no se legisla al respecto, para que eso sea un hecho que no se permita. Sí, bueno, yo creo que las mujeres tenemos que empezar nosotras mismas a tener nuestra dignidad y a darnos nuestro lugar, ¿sí? Es muy importante. ¿Tú consideras que apenas estaríamos empezando? No, ya tenemos, este movimiento es un movimiento social que se ha dado desde hace muchos años, desde hace siglos, inclusive en todo el mundo, en el que le hemos buscado a las mujeres tener espacios, tener equidad, tener condiciones laborales equitativas con los hombres. Hemos ocupado espacios en las universidades y hay muchas mujeres que deben de estar, estoy de acuerdo con la diputada Tagle, en los lugares de tomas de decisiones, ¿sí? Sí. Pero también nosotros tenemos que empezar. O sea, yo creo, no hablo de que empecemos de hace siglos, sino que cada una en lo individual debe de empezar a trabajar en que nuestra dignidad sea respetada, ¿no? No nos podemos decir, somos cuidadoras, pues no. O sea, somos nosotras personas dignas de estar al frente de un trabajo, de estar al frente de un poder legislativo como lo hemos estado, ¿no? Sí, claro. Pero para que se pueda lograr eso, Fernando, tendría que estar el legislativo, como lo está en muchos casos, cercano a la sociedad a través de sus organizaciones, porque muchas veces no se hace el trabajo al interior. Se aprueba la ley, bueno, se pasa al Congreso la ley de la Fiscalía, que ahí, en este ánimo de hacer más fuerte la autonomía de la Fiscalía, pues quedan las organizaciones y esa cercanía con la sociedad completamente aparte, y eso es peligroso, ¿no? Sí, claro, pero... Bueno, y ahí no es nada más un tema de género. Claro, pero es lo mismo, es la ausencia de poder legislativo, porque el Ejecutivo los tiene sometidos y entonces no le hacen cambios y aceptan cosas. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en el discurso que hay que fortalecer a las mujeres, pero redujeron los presupuestos. Dejaron ahogar, por ejemplo, a las estancias infantiles, tan importante para que las mujeres pudieran trabajar y tener la certeza de que sus hijos pudieran tener una educación temprana de calidad, ¿no? Entonces, no puede avanzar la agenda con la fuerza que tiene si hay un ejecutivo que les plantea y no le mueva ni una coma, es el dueño del presupuesto, porque estamos regresando al país de un solo hombre, ¿no? Y eso me parece que ha maniatado muchísimas cosas, aunque en el discurso, en la plataforma estemos de acuerdo, en los hechos se detiene. Porque ¿cómo te puedes esperar
que un Congreso que es paritario, totalmente, donde las mujeres se han empoderado como nunca, y sin embargo redujeron el presupuesto a los programas que tenían atención a género. Y hay cosas tremendas, es el hecho del confinamiento ha aumentado la violencia intrafamiliar, Sí, no, por ejemplo, y dónde están las acciones, porque no es un discurso que esté en el único que toma las decisiones, porque hay ausencia del Poder Legislativo. Yo lo que les diría es piensen con cabeza propia y háganlo, y no es para las mujeres, es para los hombres y las mujeres. Sí. Es ¿qué horas son las que usted diga, señor presidente? Obviamente no de todas, yo tengo una gran admiración por Marta Tagle, pero ahí lo que pasa es que estamos viendo la plancha de la mayoría, en donde no escucha razones, sino es obediente con la instrucción que le dan desde el gobierno. ¿Qué opinas, Marta? Bueno, no, yo lo que voy a decir es que sin duda en este caso, en esta administración hay una responsabilidad central del presidente de la República, tiene una visión muy conservadora con respecto a todos los temas de la igualdad. Él sí cree que el papel de las mujeres es solamente de cuidadoras y en su casa lo ha dicho de diferentes maneras y en diferentes momentos, pero también hay que decir que todos tenemos que compartir la responsabilidad, incluso también en los gobiernos anteriores. O sea, los gobiernos anteriores fueron unos grandes simuladores. Claro, o sea, claro, las que claro. han batallado por avanzar en la agenda siempre hemos sido las mujeres, y ahorita todos se quieren colgar de la agenda de las mujeres desde aquellos partidos que justamente también nos pusieron muchas trabas para poder avanzar. Hoy estamos en un momento en el que además efectivamente la visión del presidente lo impregna todo. Yo siempre he dicho que la palabra de este presidente es ley. Por acá lo dice en la mañana y por la tarde llega la iniciativa. Veamos el tema de la disputa que hay ahorita con los jueces, pues ya presentaron ayer una iniciativa para impedir que los amparos tengan un efecto de suspensión, ¿no? Entonces, es el país donde la palabra del presidente es ley, pero desafortunadamente con la visión de él, donde está centralizando todo y donde tiene una posición a las mujeres que no nos reconoce como iguales, pues nos tiene permanentemente confrontadas, pero tampoco veo a los gobernadores, a los presidentes municipales haciendo lo que les toca. Las llamadas del 911 se canalizan a los sistemas estatales de igualdad y simple y sencillamente yo no he visto qué sucede con las llamadas de emergencia en medio de la pandemia. En medio de la pandemia y con otros temas que es muy interesante cómo se ha abordado a favor y en contra un derecho o un tema que luego son temas tabús. Y me voy a referir a la menstruación digna, algo que se puso sobre la mesa en el Congreso, algo donde tú, diputada, por parte de la bancada de Morena, has estado encima pero en contra, donde Marta Tagle ha sido justamente alguien que ha estado enfrentada a favor en ese sentido. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese derecho, de acuerdo a lo que opinan ustedes en Tubac, por qué ese derecho para las mujeres no podría ser viable? No, claro, o sea, no es que no sea viable el derecho, ¿sí? O sea, creo yo que hay que analizar muy bien, o sea, yo soy ingeniera y tengo una mente analítica. Sí. Entonces, hay que analizar muy bien qué es lo que se hace antes de hacerlo. A ver, cuando a una mujer le quitas el IVA de las toallas sanitarias, un paquete te cuesta 24 pesos. Sí. Le estás bajando 4 pesos de IVA, 3 y cachito, quedan 20, 18 te cuesta el paquete. Si usas un paquete al mes, vas a ahorrar 4 pesos por 12 meses, 48 Para pesos al año. muchas familias en este país, 4 pesos hace una al año. diferencia, ¿eh? 2 pesos a la quincena. Y si tú lo ves en lo global, en el presupuesto de egresos de la Federación, el presupuesto de ingresos, le cortas al gobierno federal 3,200 millones de pesos, que es el presupuesto del Tribunal Electoral, es el presupuesto de una universidad y puede ser el presupuesto de un pequeño municipio. Entonces, creo yo, y además no impacta, no estás llegando directamente a las personas, a las mujeres vulnerables. Yo estoy completamente de acuerdo en que es un derecho y que se debe de dignificar, pero lo tenemos que hacer desde mi punto de vista de otra forma. Políticas públicas donde lleguen a los municipios que más necesidades tienen, donde realmente toques a la mujer que necesita ese apoyo y que no lo disperses porque es un ingreso importante. En la situación en que dejaron al país, y que además déjame decirte que somos un Congreso muy independiente, a nosotros el presidente no nos da ninguna línea. Nosotros, si yo voto a favor de algunas y de las iniciativas del gobierno federal, es porque yo soy convencida de que este país necesitaba ese cambio
y que ahora más que nunca el presupuesto está llegando a las familias que más lo necesitan. Entonces, el presidente jamás nos ha dado línea. Creo que es el gobierno más independiente, con mayor libertad de expresión. Aquí todos pueden expresarse, incluso expresarse en contra del presidente, y no hay represalias. Antes, la gente se tenía que quedar callada y los reporteros y periodistas también. A ver, ¿Fernando o Marta? Fernando. Perdón, esto es un mito. Claro que se criticaba al presidente. Yo me pasé criticando a Peña Nieto todo el sexenio pasado, nada más que no había Peña Nieto que llegara y se indignara tanto, se victimizara y se tirara. No le quitemos el valor a lo que han hecho los periodistas. Han conquistado una libertad de expresión desde hace 3 décadas, ¿no? Que hoy sí veo amenazadas por la intolerancia presidencial. Si los hombres menstruáramos, ese impuesto se quitaría. Estoy convencido. Sí, yo por también. supuesto sería equitativo, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que se despiertan en la mañana a ver qué dice el presidente para saber cómo van a pensar. Sinceramente, lo que se ve no se juzga. Esto me recuerda cuando yo empezaba en unos estudiantiles, por cierto, donde te conocí, que eso pasaba también en el Congreso. La palabra del presidente era ley, ¿no? Y bueno, aunque nunca los vi cantándole las mañanitas al presidente, a pesar de que era también un régimen presidencial tremendo, ¿no? Pero bueno, me parece que de eso va a tratar lo que viene, de si vamos a tener una división de poderes y vamos a recuperar al Congreso como contrapeso, o vamos a seguir siendo el país de un solo hombre, con todo eso que significa, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Porque es grave que tengan controlado el legislativo y ahora estén doblegando al judicial. Cuando hay un país sin división de poderes y además sin Estado de Derecho, se llama dictadura. Y eso es algo muy preocupante, y ojalá, lo que yo veo es, sobre todo el principal contrapeso que veo es social, y ese es el reconocimiento que yo le hago a las mujeres. El principal contrapeso a este gobierno han sido las mujeres, desde la marcha, desde la gran marea del año pasado, del año antepasado, sí, del 2019, desde la gran marea púrpura del año pasado, sí, el paro de mujeres, y ahora, y esto de la valla de la ignominia va a perseguir a este gobierno siempre. ¿Cómo es posible que hayan puesto un muro, ¿no? Un muro de la ignominia, aunque yo reconozco también la creatividad y la frescura de este movimiento que lo convirtió en un memorial de mujeres. Pero eso no le quita la vergüenza al haber puesto una valla de división del presidente que dice que está cerca del pueblo, con la gran manifestación de mujeres que además luchan por algo tan legítimo como es el Estado tiene la obligación de cuidarlos, ¿no? De sí. cuidarlas. Perdón. Marta, si los hombres menstruáramos, viviríamos un escenario completamente diferente, dice un hombre, dice Fernando Melanzarán. Sin duda, porque mira, es increíble que el argumento sea que está bien que las mujeres paguemos un impuesto y que el gobierno pierda, y que está mal que el gobierno pierda recursos. Cuando este gobierno, particularmente esta administración, ha estado dispuesto a perder cantidades mucho mayores de recursos, tan solo vean el tema de la cancelación del aeropuerto, en datos que ellos quieren manejar son 100,000 millones, de acuerdo a la auditoría son cerca de 300,000 millones, o sea, los 3,000 millones de los que habla la diputada no representan ni el 10% de eso, y que las mujeres estamos pagando cada año, que es un impuesto discriminatorio, o sea, lo que está sobre la mesa es que estos 3,200 millones de pesos es un impuesto que solamente pagamos las mujeres, que no se nos está retribuyendo a través tampoco de políticas públicas de salud sexual y reproductiva. ¿Saben cuántas mujeres hoy en día tienen problemas relacionados con su menstruación? Ni siquiera se han dedicado a investigar cuáles son los impactos en la salud de las mujeres de problemas relacionados con la menstruación. Hay, por supuesto, del acceso de los productos de higiene menstrual. ¿Cuántas mujeres no pueden acceder a productos de higiene menstrual? Además, en los lugares donde el Estado debería de garantizárselos. Porque a lo mejor la diputada no sabe que en las cárceles las mujeres no tienen toallas sanitarias, sí, que las mujeres en escuelas primarias, secundarias, si tienen un accidente no tienen acceso a las toallas sanitarias, que las mujeres en condiciones de pobreza no tienen acceso a productos de higiene menstrual y que lo tienen que gestionar con trapos, con papel, muchas veces generando posibilidades de infección. Entonces el tema es todo esto, o sea, todo esto se debería de resolver por parte del Estado, no es un asunto que tengamos que ver las mujeres cómo lo resolvemos.
La menstruación forma parte de toda nuestra vida, de 40 años en promedio, cada mes entre 13 a 7 días, y por supuesto no es algo que tengamos que resolver las mujeres, porque incluso tiene impactos en la vida económica del país cuando las mujeres no pueden ir a trabajar o a estudiar justamente por temas relacionados con la menstruación, Mónica. Ahí está, nos quedan 2 minutos, les doy 40 segundos a cada uno para hacer una conclusión. Beatriz, Sí, empiezo bueno, contigo. mira, yo nada más concluir en que la equidad, la tributaria, se refiere a que un grupo de personas en las mismas condiciones, o sea, somos las mujeres, los hombres no tienen menstruación, no sean discriminadas y paguen todas el mismo impuesto. Entonces, así es, esa es la equidad tributaria, por lo cual yo considero que no es un impuesto inequitativo. Sí, tenemos que trabajar, las mujeres deben de ser escuchadas y tenemos que trabajar en eso. Fernando. Este es el siglo de las mujeres. No nos resistamos, es un fenómeno mundial. Seamos parte también de ese proceso, acompañémoslo. Y algo que es, yo diría, apremiante, porque es de vida o muerte, la seguridad de las mujeres. O sea, no es posible que sigan siendo violentadas con impunidad, además, ¿no? Ese asunto de protegerlas es lo menos. Esa es la primera obligación del Estado, y qué lástima que haya oídos sordos y que en lugar de atender este problema vean conspiraciones y que vean que las mujeres son manipuladas por los conservadores, etcétera. Esa misoginia es insultante. Las mujeres o sea, nadie le va a decir a las mujeres qué hacer, ellas son las dueñas de su movimiento, lo están llevando muy bien, y eso de pensar que son manipuladas, esa es una misoginia inadmisible, y más aún inadmisible de quien encabeza o abandera este país, del jefe de Estado. Eso es inaceptable, me parece un insulto. Marta Tagle. Las mujeres llegamos al poder público para transformarlo y no hay vuelta atrás. Las mujeres ya estamos en el espacio público para transformar el poder. Vamos a sacar a los agresores del poder tarde que temprano, a pesar de que el presidente se empeñe en sostener candidaturas como la de Félix Salgado. Vamos a poner sobre la mesa este tipo de impuestos discriminatorios como es la administración digna, y vamos a seguir demandando una vida libre de violencias. Para eso llegamos al poder y lo vamos a transformar. Pues ojalá que a los 3 les vaya muy bien, que se repita esta mesa, porque todavía tenemos mucho que debatir al respecto, y ojalá que todos ustedes que nos están viendo piensen muy bien, a partir de todas las reflexiones que se hacen aquí, el voto que van a ceder como derecho ciudadano que tenemos, como obligación que debería de ser en este proceso electoral tan importante. Lo seguimos debatiendo como siempre. Yo soy Mónica Garza, gracias por habernos acompañado, muchas gracias a los 3 el día de hoy. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana. Quédese con mi compañera María Alejandra Molina.